Gran Turismo es una de las sagas de conducción más conocidas. Empezando su andadura en la primera PlayStation, supo llevar el género de simulador de carreras de autos a las consolas caseras, cuando esto era algo más propio del PC y destacando en un panorama donde reinaba el formato arcade. Y como siempre pasa, era cuestión de tiempo para que surgieran muchos juegos que tuvieran la misma temática. Obviamente, tampoco pasó desapercibido al sector piratón, lanzando al mercado, más propiamente el ruso, un juego que descaradamente se puso el título de Gran Turismo 5. Y lo más asombroso de todo es que es para la 16 bit de Sega, la Genesis o Mega Drive. ¿Deseas conocerlo? Entonces, encienda los motores. Sin más preámbulo, comenzamos. Gran Turismo 5 para la Sega Genesis o Mega Drive es un juego de origen ruso sin licencia, lógicamente, y que intenta aprovecharse de la fama de la saga de Sony. No sabemos quién lo creó y la fecha de salida, por lo que pude conseguir en internet, es en el año 2015. Al estar totalmente en ruso, idioma que desconozco, no logro entender ni jota lo que está escrito en pantalla. Sin embargo, en el menú de inicio, deduciendo e investigando, la primera opción es el modo de un jugador, luego 2 jugadores contra la máquina, sigue 2 jugadores en solitario y por último opciones. En las opciones me imagino que lo primero es la dificultad, luego configurar los controles, escuchar la música y efectos de sonido y salir. Una vez iniciado el juego, nos pide nuestras iniciales y pasamos a escoger pista. Al seleccionar, si le damos hacia los lados, nos darán a elegir 4 tipos de circuitos, ambientados en ciudades, zonas naturales o autódromos. Aunque pareciera haber más cantidad, en verdad son las mismas pistas pero con variaciones. Los gráficos nos muestran todo desde una perspectiva cenital, es decir, desde arriba, tanto los autos como las pistas, recordando a juegos como Micro Machines. Aunque no están mal, no son la panacea. Los colores son correctos y aunque sea no son confusos, y el scroll es suave, no va a tirones. Con la música sucede algo muy curioso, ya que son temas conocidos como el que suena en la pantalla de menú, que es Johnny B. Goode, muy famosa por salir en Volver al Futuro. O en donde ingresamos las iniciales, que suena muy parecida a una melodía del Super Mario World. El control es muy básico. A para el freno, B es el acelerador y C es el nitro o turbo, el cual debemos dejar presionado y está representado por unas esferas en la esquina inferior derecha. Las carreras son por tiempo. Tenemos que pasar la meta antes de que se acabe para obtener segundos extras. Y llegamos al plano jugable, que es donde se echa a perder todo el asunto. El problema es que el control es demasiado sensible y un leve toque nos llevará a chocarnos con las paredes. Aunado a esto están los autos manejados por la computadora, que son implacables, no perdonan ninguna equivocación. A menos que pase la pista de forma perfecta, no tendrás la más mínima oportunidad. Para finalizar, decir que este juego es en realidad un hack del Fun Car Rally, una versión prototipo del título Combat Cars. En conclusión, un juego que llama la atención por su nombre, pero que a la hora de jugar deja mucho que desear. Solo recomendado a los coleccionistas de rarezas o a los que sean masoquistas. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Gran Turismo 5 para el Sega Genesis? ¿Una forma de aprovecharse del nombre? ¿Te lo vas a comprar? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes, lo único bueno de este juego es que no hay que sacar licencias. Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.